Celebramos este domingo la solemnidad del bautismo del Señor. Con esta celebración concluimos el tiempo de Navidad e inauguramos el ministerio público de la vida del Señor, lo que es igual a decir el tiempo ordinario. El Evangelio de hoy, tomado de Mateo capítulo 3, del 13 al 17, escuchemos la palabra del Señor. En aquel tiempo fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciendo: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí». Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrió el cielo y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como ya he dicho antes, con la celebración del bautismo del Señor inauguramos el tiempo ordinario. Este domingo responde a una pregunta, y es la siguiente: ¿por qué Jesús, que no cometió pecado, se somete al bautismo de conversión, al bautismo de Juan Bautista? Recordemos lo que dice el Evangelio que acabamos de escuchar, que Jesús llega desde Galilea al Jordán. Es importante tener en cuenta que Jesús hace un camino para simbolizar o representar la vida cristiana, la cual es un camino hacia el encuentro pleno y definitivo con el Señor. Jesús va al Jordán y desde el desierto en el Jordán, a partir de ahí Jesús inaugura su ministerio público, porque es con el bautismo que Jesús recibe de Juan que él empieza a predicar. Y qué bonito la liturgia de la iglesia, cómo lo organiza así. Después de celebrar el nacimiento, ahora con el bautismo iniciamos el tiempo ordinario, iniciamos el tiempo de la predicación de Jesús. Jesús se pone en camino, Jesús va al Jordán, Jesús se bautiza, Jesús es confirmado por el Espíritu Santo y Dios Padre, que dice que es su Hijo amado, y a partir de ahí Él anuncia el mensaje de salvación, el reino de Dios. Pensemos en el diálogo que hay en el Evangelio entre Jesús y Juan Bautista. Jesús quiere ser bautizado y Juan no está de acuerdo, Juan se lo prohíbe. Y le dice Juan, me gusta la traducción que hemos leído, es que tú no necesitas el bautismo, le dice Juan, soy yo el que necesita que tú me bautices. Y por eso Juan no está de acuerdo con que Jesús se bautice. Entonces Jesús responde: deja que sea así. Dejemos que se cumpla el proyecto de Dios. Dejemos que se haga la voluntad de Dios. Y este elemento es clave porque Jesús ha venido a asumir la voluntad de Dios. Él ha venido a cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad del Padre es que Jesús sea bautizado. Ciertamente Jesús no necesita del bautismo porque Él es la fuente de la gracia. Somos nosotros. Por eso Juan no quiere permitirle el bautismo, porque él reconoce que él está necesitado de la gracia. En cambio ve en Jesús la fuente misma de la gracia de Dios. Entonces Jesús se bautiza no porque lo necesite, sino porque se hace solidario con nosotros los pecadores. Jesús se pone en la fila de los pecadores. Jesús entra en el agua del Jordán y santifica el agua. Y a partir de aquel momento el agua se va a convertir en elemento de salvación. Por eso el día de nuestro bautismo a nosotros nos introdujeron, nos injertaron en el misterio de Cristo, porque Cristo previamente se ha hecho solidario con nosotros, se ha metido en la fila de los pecadores para salvarnos, para redimirnos, y al entrar en el agua del Jordán la ha santificado para que cuando nosotros vayamos al bautismo, esa gracia de Dios nos santifique, nos salve. El bautismo de Jesús podemos decir que es prefigura de la cruz, ya que Jesús se va a anonadar, se va a bajar. En el bautismo Él era sumergido en el agua. Este detalle es prefigura de la cruz, en el cual Jesús va a asumir la muerte para redimirnos. El bautismo, podríamos decir, como ya he puntualizado, es prefigura del misterio pascual de Cristo primero,
porque va a ser sumergido, signo de la crucifixión, para luego ponerse en pie, ver el Espíritu que baja sobre él y escuchar la voz del Padre, lo que también es prefigura de la resurrección, donde al que se ha humillado Dios lo enaltece, porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Entonces Jesús, que se ha humillado, que se ha metido en la fila de los pecadores, al salir del Jordán, Dios confirma que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el Señor y que ya no hay que esperar a otro. Entonces, como ya te decía, el bautismo podríamos decir que es una síntesis que prefigura ya el misterio de la cruz y la resurrección del Señor. En resumidas cuentas, todo el misterio pascual: pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo y envío del Espíritu Santo. Jesús sube del agua, acabamos de escuchar en el Evangelio. Jesús sube, se abren los cielos y, como ya había dicho Isaías, ojalá se rasgasen los cielos y Dios mismo en persona viniera a visitarnos. Se cumple esta profecía y el Espíritu baja sobre él. Recordemos que el capítulo 11 del profeta Isaías, decía Isaías que el Mesías iba a tener la plenitud del Espíritu. Espíritu de sabiduría, entendimiento, ciencia, fortaleza. Bueno, lo que nosotros llamamos 7 dones del Espíritu. Entonces, al bajar el Espíritu sobre Jesús en forma visible, lo que nos evidencia es que Él es el Mesías, que Él es el Señor. Y Jesús es el Hijo del Padre. Así dice la voz del Padre: este es mi Hijo amado, mi predilecto, en quien yo tengo puestas mis complacencias. Qué bonito este pasaje bíblico, nos muestra el corazón de Dios, el rostro de Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Lo decimos y lo creemos, lo enseñamos así, porque así se nos ha revelado Dios. Cristo es el Hijo que se va a bautizar. Cuando sale del agua, el Espíritu baja sobre él y la voz del Padre confirma que este es el Hijo amado. Dios se manifiesta como uno y trino, 3 personas diferentes, un solo Dios. Puntualicemos 3 momentos clave del Evangelio. Jesús se anonadó, se abaja en primer lugar. En segundo lugar, al salir del agua, Dios lo enaltece, se abre el cielo y se escucha la voz del Padre y el Espíritu baja en forma visible. En tercer lugar, Dios se manifiesta como uno y trino. Lo repito una vez más, aunque parezca que estoy repitiendo o redundando. Decimos de Dios, creemos de Dios, enseñamos de Dios que es uno y trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque así se nos ha revelado Dios. Saquemos algunas conclusiones para nuestra vida. En primer lugar, Jesús se mete en la fila de los pecadores para redimirnos. Jesús nos muestra el camino. Jesús nos enseña que hay que someterse a la voluntad del Padre para llegar a la salvación. Además, nos invita a pensar en nuestro propio bautismo, y este elemento es muy teológico, pero también muy importante para nuestra vida. En el bautismo de Jesús, Dios evidencia quién es Jesús, se pone de manifiesto quién es Jesús. En cambio, nosotros en nuestro bautismo nos adherimos, nos injertamos a aquel que es nuestro Señor y Salvador. A Jesús el bautismo lo que hace es poner en evidencia quién es. Él es el Mesías, Él es el Salvador. A nosotros el bautismo nos transforma, nos hace hijos e hijas de Dios. En el bautismo fuimos marcados por Cristo y para Cristo, fuimos injertados en el misterio del Señor y a partir de ahí Dios habita en nuestro corazón. En el bautismo, ese Dios uno y trino ha venido a habitar en lo profundo de nuestro corazón. Te invito a recordar la fecha de tu bautismo y a que este año no pase inadvertida, sino que el día que recordemos nuestro bautismo lo celebremos como lo que es el nuevo y definitivo nacimiento, el día en que fuimos marcados para Cristo, el día en que Dios se dignó poner su morada en nuestros corazones. Que Dios te bendiga. Feliz domingo.